El espectro de la redención. Mi nombre es Manuel y soy paramédico. Durante años he dedicado mi vida a salvar a otros. Pero hay una noche, una maldita noche que nunca podré olvidar. Una noche en la que la oscuridad se apoderó de mi alma y me mostró el verdadero significado del horror. Era un viernes por la noche. El turno nocturno en la ambulancia siempre traía consigo su dosis de incertidumbre y tensión. Recibimos una llamada de emergencia, un accidente de tráfico en las afueras de la ciudad. Mi compañero y yo nos apresuramos hacia el lugar del suceso. Las luces intermitentes destellaban en la oscuridad de la noche mientras nos abríamos paso entre el tráfico. Al llegar, nos encontramos con un panorama desolador. 2 autos destrozados, vidrios esparcidos por doquier, yacían en medio de la carretera. Nuestro entrenamiento nos instaba a mantener la calma, pero la gravedad del accidente nos golpeó como un puñetazo en el estómago. Corrimos hacia los vehículos, evaluando rápidamente la situación. Había varios heridos, algunos atrapados entre los hierros retorcidos de los autos. Empezamos a trabajar frenéticamente, tratando de estabilizar a los heridos mientras esperábamos la llegada de refuerzos. Entre el caos, algo captó mi atención. Una figura pequeña, apenas visible entre los escombros. Me acerqué con cautela y lo vi, un niño, apenas respirando, su cuerpo magullado y ensangrentado yacía inerte en el suelo. Sin pensarlo 2 veces, lo levanté en mis brazos y corrí hacia la ambulancia. Durante el trayecto hacia el hospital, luché con todas mis fuerzas por mantenerlo con vida. Pero su pulso era débil, su respiración apenas perceptible. Miré sus ojos, vidriosos y vacíos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo profundamente perturbador en su mirada, algo que me hizo temblar hasta lo más profundo de mi ser. Llegamos al hospital y el personal médico se apresuró a llevar al niño a la sala de emergencias. Yo me quedé en el pasillo, observando impotente mientras hacían todo lo posible por salvarlo. Pero era demasiado tarde. El niño murió esa misma noche, sus últimas palabras murmuradas en un susurro apenas audible. Después de esa noche, las cosas empezaron a cambiar para mí. Las pesadillas se convirtieron en compañeras constantes, atormentándome noche tras noche con imágenes del accidente y del niño maldito. Sentía su presencia a mi alrededor, como si su espíritu se aferrara a mí, demandando justicia por su prematura muerte. Intenté ignorar mis miedos, sumergiéndome en mi trabajo y tratando de olvidar lo sucedido. Pero el niño no me dejaría en paz. Su presencia se hizo cada vez más intensa, susurros inquietantes resonaban en mi mente, llenándome de terror y desesperación. Una noche, mientras estaba de guardia en la ambulancia, recibimos una llamada de emergencia. Un accidente en las afueras de la ciudad, un destino ominoso que me recordaba demasiado al fatídico día en que encontré al niño maldito. Mi corazón latía con fuerza mientras nos dirigíamos hacia el lugar del suceso. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, podía sentirlo en lo más profundo de mi ser. Pero no podía evitarlo, tenía que enfrentar mis demonios, tenía que encontrar respuestas. Al llegar al lugar del accidente, me encontré con una escena familiar. 2 autos destrozados, vidrios esparcidos por doquier, el eco de la tragedia resonaba en el aire. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, había algo más en juego. Corrí hacia los vehículos, buscando desesperadamente entre los escombros. Y entonces lo vi. Al niño maldito, de pie junto a uno de los autos, su mirada fija en mí, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras él se acercaba lentamente hacia mí. Intenté gritar, pero mi voz se desvaneció en un susurro ahogado. Intenté huir, pero mis piernas se negaron a moverse. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. El niño se detuvo frente a mí, su presencia envolviéndome en un manto de oscuridad. Sentí su aliento frío en mi cuello, su mano espectral tocando mi piel. Y entonces lo supe. Supe quién era, supe por qué había vuelto. El niño maldito era yo. Una versión perdida de mí mismo, atrapada en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento.
Él era el reflejo de mis propios demonios, una manifestación de todas las tragedias que había presenciado a lo largo de mi vida como paramédico. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Todas mis defensas, todas mis barreras, se desmoronaron ante la verdad aplastante de mi propia existencia. Me arrodillé en el suelo, las lágrimas brotando de mis ojos mientras enfrentaba la oscuridad que acechaba en mi interior. Y entonces, en un instante fugaz de claridad, lo entendí. Comprendí que el único camino hacia la redención era enfrentar mis miedos, abrazar mi dolor y aceptar mi destino. Porque solo entonces, solo cuando enfrentamos nuestras peores pesadillas, podemos encontrar la paz verdadera. El niño maldito desapareció ante mis ojos, su presencia se desvaneció en la oscuridad de la noche. Y en su lugar, encontré una sensación de calma, una sensación de paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Desde esa noche, he vivido con la memoria del niño maldito grabada en mi mente. Pero ya no me atormenta, ya no me consume. Porque sé que, en última instancia, él era solo un reflejo de mí mismo, una parte perdida de mi alma que finalmente ha encontrado su camino a casa. Y así, continúo mi trabajo como paramédico, enfrentando cada día con valentía y determinación. Aunque el recuerdo del niño maldito sigue presente en mi mente, ya no me paraliza como antes. En cambio, me impulsa a ser mejor, a luchar más duro por aquellos que necesitan mi ayuda. A veces, en las noches más oscuras, aún puedo sentir su presencia cerca de mí. Pero ahora sé que no es un espectro malévolo, sino más bien un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de abrazar cada momento que tenemos en este mundo. Y así, mientras conduzco por las calles de la ciudad, con las luces intermitentes destellando en la oscuridad de la noche, sé que estoy donde debo estar. Salvando vidas, enfrentando el horror y encontrando la luz en medio de la oscuridad. Porque al final del día, eso es lo que importa. No importa cuánto miedo enfrentemos, cuántos demonios nos persigan, siempre hay una luz al final del túnel. Y mientras sigamos adelante, mientras sigamos luchando, siempre habrá esperanza. Horror en la ambulancia. Mi nombre es Eduardo, y soy paramédico en la Ciudad de México. Desde hace años, he estado acostumbrado a enfrentarme a situaciones extremas, pero nunca pensé que alguna vez me toparía con algo tan sobrenatural como lo que viví aquella fatídica noche. Era una noche fría de invierno, y como de costumbre, mi equipo y yo estábamos en guardia, listos para responder a cualquier llamada de emergencia que pudiera surgir. Recibimos una llamada informando sobre un accidente automovilístico en las afueras de la ciudad. Sin perder tiempo, nos subimos a la ambulancia y nos dirigimos al lugar del suceso. El camino estaba oscuro y solitario, solo iluminado por las luces intermitentes de la ambulancia. Mientras nos acercábamos al lugar del accidente, un escalofrío recorrió mi espalda, como si algo estuviera advirtiéndome del horror que estaba por presenciar. Finalmente, llegamos al lugar del accidente. El automóvil estaba destrozado, envuelto en llamas. La escena era caótica, con pedazos de metal esparcidos por todas partes y el sonido de las sirenas de las otras ambulancias que llegaban al lugar. Mi equipo y yo nos preparamos para lo peor mientras nos acercábamos al vehículo accidentado. Lo que vimos dentro del automóvil nos dejó sin aliento. 2 personas estaban atrapadas dentro, cubiertas de sangre y luchando por sus vidas. Sin embargo, lo que realmente nos impactó fue lo que había fuera del automóvil. En la oscuridad, entre los árboles cercanos, pudimos distinguir una figura borrosa, alta y oscura, observándonos fijamente con unos ojos brillantes y malignos. Ignorando la sensación de terror que se apoderaba de mí, me concentré en rescatar a las víctimas del accidente. Con la ayuda de mis colegas, logramos sacar a las personas del automóvil y comenzamos a administrarles los primeros auxilios. Sin embargo, mientras trabajábamos frenéticamente para salvar sus vidas, la figura en la oscuridad parecía acercarse cada vez más. A medida que pasaba el tiempo, la situación se volvía cada vez más extraña y aterradora. Los heridos comenzaron a delirar y a murmurar palabras ininteligibles, como si estuvieran poseídos por alguna fuerza maligna.
La figura en la oscuridad parecía alimentarse de su sufrimiento, moviéndose lentamente hacia nosotros con una gracia sobrenatural. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche, helando la sangre en mis venas. Miré hacia arriba y vi a uno de mis colegas, paralizado por el terror, señalando hacia la figura en la oscuridad. Lo que vi me hizo perder la compostura por completo. La figura ya no estaba sola. Varias sombras oscuras se movían a su alrededor, como si estuvieran danzando al ritmo de una melodía macabra. Sin pensarlo dos veces, agarré a mis colegas y los arrastré hacia la ambulancia. Sabía que teníamos que alejarnos de ese lugar lo antes posible, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cuando intentamos arrancar el motor, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. La ambulancia se negaba a moverse, como si estuviera siendo retenida por una fuerza invisible. Miré por la ventana y vi que las sombras se estaban acercando cada vez más. Estaban justo afuera de la ambulancia, observándonos con ojos vacíos y hambrientos. En ese momento, supe que estábamos atrapados en una pesadilla de la que no había escapatoria. Con el corazón en la garganta, saqué mi teléfono celular y llamé a la central de emergencias, rogando por ayuda. Sin embargo, la línea estaba muerta, sin respuesta. Estábamos completamente solos, a merced de las fuerzas oscuras que acechaban en la noche. El tiempo parecía detenerse mientras esperábamos nuestro destino inevitable. Las sombras se acercaban lentamente, envolviéndonos en su abrazo gélido y despiadado. Podía sentir su presencia maligna penetrando en lo más profundo de mi ser, llenándome de un terror indescriptible. De repente, una luz brillante iluminó la oscuridad, rompiendo el hechizo que nos tenía paralizados. Miré hacia arriba y vi una figura celestial descendiendo del cielo, rodeada por una aura de luz radiante. Era como si un ángel hubiera descendido para salvarnos de las garras del mal. Con un poderoso destello de luz, el ángel dispersó las sombras y nos liberó de su influencia maligna. En un instante, la oscuridad desapareció, dejando atrás solo el eco de nuestros corazones latiendo frenéticamente en el silencio de la noche. Agradecidos y atónitos, observamos mientras el ángel se elevaba de nuevo hacia el cielo, desapareciendo en la distancia. Sabíamos que habíamos sido testigos de algo más allá de nuestra comprensión, algo que desafiaba toda lógica y explicación. Con un suspiro de alivio, encendimos el motor de la ambulancia y nos alejamos del lugar del accidente, dejando atrás las sombras y el horror que habíamos presenciado esa noche. Aunque tratamos de olvidar lo que habíamos visto, sé que nunca podré borrar esa experiencia de mi mente, siempre acechando en las sombras de mis recuerdos más oscuros. Desde entonces, he visto muchas cosas en mi trabajo como paramédico, pero ninguna se compara con la noche en que el horror sobrenatural se hizo presente en nuestras vidas, recordándonos que en este mundo, hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, esperando en la oscuridad para reclamar nuestras almas. La sombra mortal. Me llamo Héctor y tengo 35 años. Soy paramédico desde hace más de una década y, aunque he vivido situaciones que pondrían los pelos de punta a cualquiera, lo que voy a contarles supera cualquier cosa que haya experimentado. Nunca fui una persona supersticiosa, siempre me he aferrado a la lógica y la ciencia para explicar las cosas, pero esa noche lo cambió todo. Era una noche oscura y tormentosa, de esas que parecen sacadas de una película de terror. Mi compañero, Luis, y yo estábamos de guardia. La estación de emergencias estaba relativamente tranquila, lo cual era inusual para un viernes. Habíamos atendido algunas llamadas menores, pero nada que realmente probara nuestros límites. Decidimos aprovechar el momento para descansar un poco antes de la posible avalancha de llamadas que suele llegar cerca de la medianoche. No tardó mucho en sonar el teléfono de emergencias. La llamada vino de una casa en las afueras de la ciudad, una de esas zonas rurales donde las casas están tan dispersas que parece que los vecinos están a kilómetros de distancia. La voz al otro lado del teléfono era la de una mujer, sonaba aterrada. Decía que su marido había colapsado y no respondía. Tomamos la dirección y nos dirigimos hacia allí de inmediato. Condujimos a toda velocidad bajo la lluvia torrencial. Los limpiaparabrisas apenas podían mantener el vidrio despejado.
Cuando llegamos, notamos que la casa estaba en una zona bastante apartada, rodeada de árboles altos y viejos que se agitaban violentamente con el viento. El lugar tenía un aire antiguo y abandonado, pero no había tiempo para pensar en eso. Estábamos allí para salvar una vida. Golpeamos la puerta con fuerza, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, lo cual ya de por sí era extraño. Entramos llamando a la mujer que había pedido ayuda, pero no hubo respuesta. La casa estaba en penumbras, iluminada solo por los destellos ocasionales de los relámpagos. Podía sentir la tensión en el aire, una sensación extraña que me puso la piel de gallina. Finalmente, encontramos al hombre. Estaba en el suelo del salón, inmóvil. Nos apresuramos a evaluarlo, su pulso era débil y su respiración superficial. Comenzamos con las maniobras de resucitación, haciendo todo lo posible para estabilizarlo. Mientras trabajábamos, sentí una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. De repente, Luis gritó. Giré la cabeza y vi a una figura borrosa, una sombra que parecía deslizarse por la habitación. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada debido al cansancio y la tensión del momento. Pero entonces la sombra se detuvo, como si estuviera observándonos. Sentí un frío helado que me atravesaba, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. El hombre, que minutos antes parecía estar al borde de la muerte, abrió los ojos de repente y empezó a respirar con normalidad. Fue algo tan rápido y abrupto que ambos quedamos atónitos. Antes de poder reaccionar, el hombre se incorporó y se sentó en el suelo, mirando a su alrededor con ojos vidriosos. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz extrañamente hueca. Le explicamos que había tenido un colapso y que estábamos allí para ayudarlo, pero él no parecía escucharnos. Su mirada se dirigió hacia una esquina oscura de la habitación y, de repente, su rostro se transformó en una máscara de terror. Gritó con una intensidad que nunca había escuchado en mi vida, un grito desgarrador que hizo eco en toda la casa. Sentí como el pánico se apoderaba de mí, pero tenía que mantener la calma por el bien de todos. «Está aquí», gritó el hombre. «No me dejen solo». Intentamos calmarlo, pero era inútil. La sombra, que hasta entonces se había mantenido en la periferia de mi visión, empezó a moverse hacia nosotros. Luis y yo retrocedimos instintivamente. Había algo profundamente mal en esa figura, algo que desafiaba cualquier explicación racional. La mujer apareció de repente en la puerta, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Nos miró con una mezcla de miedo y desesperación. «Tienen que salir de aquí», nos gritó. «Es demasiado tarde». Antes de que pudiéramos reaccionar, la sombra se abalanzó sobre el hombre. Lo que siguió fue un espectáculo de horror puro. El hombre comenzó a convulsionar y gritar, mientras la sombra parecía fusionarse con su cuerpo. Sus gritos se convirtieron en un lamento inhumano que resonó en mis oídos mucho después de que todo hubiera terminado. Cuando la sombra finalmente se retiró, el hombre estaba muerto. No había nada que pudiéramos hacer. La mujer se desplomó en el suelo, llorando inconsolablemente. Luis y yo estábamos paralizados por el miedo y la confusión. Nunca habíamos visto algo así, y honestamente, no sabíamos cómo procesarlo. La policía llegó poco después, alertada por los gritos y los llantos. Tratamos de explicar lo que había sucedido, pero nuestras palabras sonaban absurdas incluso para nosotros mismos. La casa fue clausurada y la muerte del hombre se catalogó como un infarto, aunque Luis y yo sabíamos que había algo más. Desde esa noche, mi vida no ha sido la misma. Las sombras ya no son solo sombras, y los susurros en la oscuridad me mantienen despierto. He intentado racionalizar lo que vimos, buscar explicaciones en libros y en testimonios de otras personas que han experimentado lo inexplicable, pero nada me da consuelo. Luis y yo seguimos trabajando como paramédicos, aunque algo en nosotros cambió para siempre. Cada vez que recibimos una llamada de una zona apartada, mi corazón se acelera y un escalofrío recorre mi espalda. No puedo evitar recordar esa noche, esa sombra, y ese grito que todavía resuena en mis pesadillas. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que no deberíamos entender.
Esa noche aprendí que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y a veces es mejor no saber. Mi nombre es Héctor, tengo 35 años y aunque he visto el rostro de la muerte muchas veces, nunca había sentido tanto miedo como esa noche en la casa del hombre y la sombra. La mirada del demonio. Gerardo tenía 32 años cuando sucedió aquello. Lo recuerdo con claridad porque la fecha quedó grabada en mi mente como una cicatriz indeleble. Había sido un día como cualquier otro en el servicio de paramédicos, donde la rutina era a menudo una combinación de urgencias médicas y situaciones cotidianas que requerían nuestro cuidado. Pero aquella noche cambiaría todo lo que conocía sobre mi trabajo y sobre la naturaleza misma de la realidad. Eran las 2:45 de la madrugada cuando recibimos la llamada. Estábamos en la estación, descansando entre servicios, cuando la alarma del radio nos sobresaltó. Mi compañero, Luis, y yo nos miramos brevemente antes de que él contestara. Unidad 34, adelante, respondió con la voz ronca por el sueño interrumpido. Unidad 34, tenemos un 10:52 en la calle Santiago 14, apartamento 3C. Hombre de aproximadamente 40 años, posibles convulsiones. Se requieren servicios médicos inmediatos. Códigos de seguridad activados. Procedan con precaución. Luis y yo intercambiamos miradas de preocupación. Un 10:52 indicaba una situación con riesgo potencial para los socorristas y los códigos de seguridad activados eran una señal clara de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. No obstante, nuestras órdenes eran claras y no había tiempo que perder. Subimos a la ambulancia y en pocos minutos estábamos en marcha, la sirena rompiendo el silencio de la madrugada. Durante el trayecto, intenté preparar mi mente para cualquier cosa, pero nada podría haberme preparado para lo que encontraríamos. Al llegar al edificio, notamos que la entrada principal estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Subimos las escaleras hasta el tercer piso, el eco de nuestros pasos resonando en el pasillo vacío y oscuro. Nos detuvimos frente a la puerta del apartamento 13. Estaba entreabierta y una luz tenue parpadeaba en el interior. Voy primero, susurró Luis, empujando la puerta con cautela. La escena que encontramos dentro me persigue hasta el día de hoy. La sala de estar estaba en un estado de caos total, con muebles volcados y papeles esparcidos por todas partes. En el centro de la habitación, un hombre yacía en el suelo, convulsionando violentamente. Pero no eran solo las convulsiones lo que llamaba la atención. Su cuerpo se torcía de formas imposibles, como si cada articulación y hueso estuviera fuera de lugar. Los ojos, inyectados en sangre, parecían desorbitados y su boca se abría y cerraba emitiendo sonidos guturales que no eran completamente humanos. Nos acercamos con cautela, pero antes de que pudiéramos hacer nada, el hombre dejó de convulsionar repentinamente. Se quedó inmóvil, con la respiración agitada. Luis se agachó a su lado para comprobar su pulso y fue entonces cuando el hombre abrió los ojos y nos miró directamente. Nunca olvidaré esa mirada. No era la de alguien en un estado de emergencia médica, sino algo mucho más profundo y oscuro. Una presencia maligna parecía observarnos a través de esos ojos. Gerardo, murmuró el hombre con una voz que no era suya. Una voz gutural, profunda, que parecía surgir desde lo más recóndito de su ser. Retrocedí un paso, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Luis intentó comunicarse con él, pero el hombre empezó a reír. Una risa gélida, antinatural, que llenó la habitación. Luego comenzó a hablar en un idioma que no pude reconocer, pero cada palabra resonaba con una fuerza que parecía vibrar en el aire a nuestro alrededor. Luis y yo intentamos estabilizarlo, pero sus movimientos se volvieron violentos. Logró zafarse de nuestro agarre con una fuerza descomunal y se lanzó contra la pared, golpeando su cabeza repetidamente. La sangre comenzó a correr por su rostro, pero él seguía golpeándose, murmurando y riendo. Intentamos detenerlo, pero fue como si una fuerza invisible lo impulsara a continuar. Finalmente, logramos inmovilizarlo y administrarle un sedante.
Mientras su cuerpo se relajaba, su mirada seguía fija en mí y en sus ojos vi algo que nunca podré olvidar, una oscuridad profunda, una presencia que no pertenecía a este mundo. Logramos trasladarlo a la ambulancia y lo llevamos al hospital más cercano. Durante el trayecto, su estado fluctuó entre la inconsciencia y episodios de risa maníaca y murmuraciones en esa lengua desconocida. Al llegar, los médicos nos dijeron que nunca habían visto algo similar. No había explicación médica para su comportamiento o para las fuerzas que demostraba. Los días siguientes fueron una nebulosa de papeleo y entrevistas con autoridades médicas y policiales. Intenté racionalizar lo que había visto, atribuyéndolo al estrés o a una combinación de factores médicos desconocidos. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía su mirada y escuchaba esa risa escalofriante. Semanas después, recibimos noticias del hospital. El hombre había muerto, pero no fue la causa de su muerte lo que me perturbó, sino la manera en que lo encontraron. Según los informes, su cuerpo estaba completamente destrozado, como si hubiera sido víctima de una fuerza inhumana. Lo más inquietante fue que la habitación del hospital donde murió estaba cubierta de símbolos extraños dibujados con su propia sangre. Desde entonces, he dejado de ser paramédico. No pude seguir enfrentándome a lo desconocido con la misma indiferencia que antes. Ahora, trabajo en una oficina, lejos de las emergencias y del horror que una vez enfrenté. Pero a veces, en la quietud de la noche, escucho esa risa y siento que aquellos ojos oscuros aún me observan desde las sombras. La llamada de la oscuridad. Soy Ramiro, un paramédico de Guadalajara. He visto mucho en mi tiempo de servicio, accidentes de tráfico, incendios, sobredosis y tragedias cotidianas. Pero nunca imaginé que una noche, una llamada rutinaria de emergencia cambiaría mi vida para siempre y me haría cuestionar la delgada línea que separa nuestro mundo de otro, más oscuro y aterrador. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. El reloj marcaba las 2 de la mañana y mi compañero de turno, Miguel, y yo estábamos estacionados cerca de la estación central, tomando un breve descanso después de una noche agitada. El sonido del teléfono de emergencia rompió el silencio con su tono agudo y urgente. Contesté rápidamente, preparado para cualquier cosa. La voz al otro lado de la línea era de una mujer joven, aterrorizada y apenas capaz de articular palabras coherentes. «Ayuda. Por favor, ayúdenme. Está sucediendo algo horrible aquí. Sangre por todas partes». La señal era débil y la conexión se cortaba intermitentemente, pero logré obtener la dirección antes de que la llamada se cortara abruptamente. Anoté los detalles y miré a Miguel. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que sentía. «No suena bien», dijo Miguel, preparándose para arrancar la ambulancia. Asentí, intentando apartar la sensación de mal presentimiento que se instalaba en mi estómago. Algo en la voz de esa mujer me había puesto los pelos de punta. La dirección nos llevó a las afueras de la ciudad, a una zona rural poco habitada. El camino era oscuro y estrecho, flanqueado por árboles que parecían cerrarse sobre nosotros. La única luz provenía de los faros de la ambulancia y, de vez en cuando, de la luna que se asomaba tímidamente entre las nubes. Al llegar, nos encontramos frente a una vieja casa de aspecto lúgubre, casi en ruinas. La fachada estaba cubierta de enredaderas y musgo, y las ventanas, rotas y sucias, parecían ojos vacíos que nos observaban con malevolencia. No había ninguna señal de la mujer que había llamado, ni de ningún tipo de actividad. ¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta?, preguntó Miguel, visiblemente incómodo. Sí, esto es lo que me dieron, respondí, apagando el motor y preparándome para salir. Algo dentro de mí quería dar la vuelta y marcharnos, pero la profesionalidad y la preocupación por la persona en peligro nos empujaron a seguir adelante. Caminamos hacia la puerta principal, que estaba entreabierta, crujiendo levemente con la brisa nocturna. La oscuridad en el interior era casi tangible y el olor a humedad y descomposición nos golpeó al instante. Encendimos nuestras linternas y entramos cautelosamente, llamando en voz alta para intentar localizar a alguien. Hola. Servicio de emergencias.
¿Hay alguien aquí? El silencio era la única respuesta. Avanzamos por un pasillo estrecho, observando cómo las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz tenue y parpadeante. Nos dirigimos hacia ella, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada paso. Al empujar la puerta, nos encontramos en una especie de sala de estar, aunque el término no parecía adecuado para describir el lugar. El suelo y las paredes estaban cubiertos de símbolos pintados con algo que parecía sangre. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera, había un altar improvisado con velas encendidas y objetos que no pude identificar inmediatamente. Pero lo que más me perturbó fue el cuerpo de una mujer joven, tendida en el suelo en un charco de sangre, con los ojos abiertos y vacíos mirando al techo. Corrí hacia ella, esperando encontrar algún signo de vida, pero su piel estaba fría y sin pulso. Miguel llamó a la policía mientras yo intentaba procesar lo que estábamos viendo. No era solo un asesinato, era algo más siniestro y perturbador. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos bruscamente y vimos a un hombre, de pie en la puerta, observándonos con una mirada vacía y perturbadora. Estaba cubierto de sangre y sostenía un cuchillo ensangrentado en una mano. ¿Qué han hecho?, grité, pero él no respondió. En lugar de eso, levantó el cuchillo y comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Miguel, corre, grité, y salimos disparados de la habitación, de vuelta al pasillo oscuro. Podíamos escuchar sus pasos siguiéndonos, acelerando cada vez más. Mi corazón latía frenéticamente mientras intentábamos encontrar la salida en la penumbra. De repente, Miguel tropezó y cayó al suelo. Me giré para ayudarlo, pero el hombre estaba casi sobre nosotros. No había tiempo. «Levántate, rápido», le urgí, pero el pánico y la adrenalina lo habían paralizado. Sin otra opción, enfrenté al hombre, intentando desarmarlo. Fue una lucha desesperada y caótica. Logré golpear su brazo y el cuchillo cayó al suelo, pero él me lanzó un puñetazo que me dejó aturdido. Caí al suelo, viendo cómo se abalanzaba sobre Miguel. La puerta principal se abrió de golpe y entraron varios policías, alertados por nuestra llamada y la evidente violencia en el lugar. El hombre fue rápidamente sometido y arrestado. Yo me levanté tambaleante, con la mente todavía procesando lo ocurrido. Las investigaciones posteriores revelaron algo aún más espantoso. La casa había sido el centro de una secta sádica que realizaba rituales de sacrificio humano. La mujer que habíamos encontrado no era su primera víctima. La policía descubrió restos y evidencias de varios otros asesinatos, todos realizados en nombre de algún oscuro y retorcido culto. La imagen de aquella noche quedó grabada en mi mente. Los símbolos, el cuerpo de la mujer y los ojos vacíos del hombre que nos atacó, todo ello se convirtió en una pesadilla recurrente que no me dejaba en paz. Seguía haciendo mi trabajo, respondiendo a emergencias, pero cada vez que el teléfono sonaba, no podía evitar sentir una punzada de terror, recordando lo que encontramos en aquella casa maldita. El tiempo pasó, pero la herida emocional no sanó completamente. A veces, en las noches tranquilas, cuando el silencio se volvía abrumador, podía escuchar el eco de esa voz aterrorizada en la llamada de emergencia. Y sabía que, aunque hubiéramos sobrevivido a esa noche, habíamos tocado algo oscuro y antiguo, algo que permanecería con nosotros para siempre. Guadalajara es una ciudad vibrante y llena de vida, pero esa noche aprendí que incluso en los lugares más luminosos, la oscuridad puede acechar en las sombras, esperando el momento perfecto para revelarse. Y cuando lo hace, te deja marcado para siempre, recordándote que no todos los monstruos viven en nuestros cuentos de miedo. Algunos están muy, muy cerca, ocultos tras rostros humanos y lugares que parecen inofensivos. El último rescate. Mi nombre es Marco López y he trabajado como paramédico en la ciudad durante más de 15 años. He visto de todo: accidentes de tráfico, ataques cardíacos, sobredosis, suicidios. Pero nada me había preparado para la noche del 24 de noviembre de 2019. Esa noche cambió mi vida para siempre,
y aún hoy, cada vez que cierro los ojos, veo esas imágenes, escucho esos sonidos, y siento ese frío penetrante que se apoderó de mi alma. Era una noche especialmente oscura y fría. El viento aullaba fuera de la estación y las calles estaban desiertas. Mi compañero, Raúl, y yo habíamos tenido una noche relativamente tranquila. Apenas un par de llamadas, ninguna de gravedad. Estábamos sentados en la sala de descanso, tomando café y charlando, cuando recibimos una llamada de emergencia. La voz en la radio sonaba tensa: vehículo accidentado en el kilómetro 32 de la carretera vieja. Posible víctima atrapada. Requiere atención urgente. Nos pusimos en marcha de inmediato. La carretera vieja era un lugar solitario y peligroso, especialmente en una noche como esa. Los árboles a ambos lados de la carretera formaban una especie de túnel oscuro, y la falta de iluminación hacía que cada curva fuera un riesgo. Mientras conducíamos, podía sentir un nudo formándose en mi estómago, una sensación de inquietud que no podía explicar. Llegamos al lugar del accidente en unos 15 minutos. A primera vista, no había mucho que ver: un coche volcado en una zanja, con las luces todavía encendidas, parpadeando intermitentemente. Salimos de la ambulancia y nos acercamos al vehículo con nuestras linternas. El aire estaba cargado de una sensación extraña, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Raúl fue el primero en llegar al coche. «Marco, aquí hay algo raro», dijo, su voz temblando ligeramente. Me acerqué y vi lo que él había visto: el coche estaba vacío. No había señales de sangre, ni de lucha, ni de ninguna persona en el interior. Era como si el conductor hubiera desaparecido en el aire. «Debemos buscar por los alrededores», sugerí, tratando de mantener la calma. Raúl asintió y comenzamos a peinar la zona con nuestras linternas, llamando y esperando alguna respuesta. Pero todo lo que nos rodeaba era un silencio sepulcral, roto solo por el viento que susurraba entre los árboles. Después de unos minutos, algo llamó mi atención. Una figura blanca, apenas visible entre los árboles, se movía lentamente. «Allí», grité, señalando en su dirección. Raúl y yo corrimos hacia la figura, nuestras linternas enfocadas en su dirección. A medida que nos acercábamos, la figura se volvía más nítida. Era una mujer, vestida con un camisón blanco, su cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», pregunté, pero no hubo respuesta. La mujer simplemente se quedó allí, inmóvil. Cuando finalmente estuvimos lo suficientemente cerca, levantó la cabeza y nos miró. Sus ojos. Nunca olvidaré esos ojos. Eran completamente negros, vacíos, sin alma. En ese momento, el frío se hizo más intenso, como si una mano helada me agarrara el corazón. La mujer abrió la boca y un sonido inhumano, un grito gutural, surgió de ella. Raúl y yo retrocedimos, aterrorizados. La figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. «No puede ser real», susurró Raúl, su rostro pálido y sudoroso. «Debemos estar alucinando». «No lo sé, Raúl, pero esto no es normal», respondí, tratando de mantener la cordura. «Tenemos que informar de esto». Regresamos a la ambulancia y llamamos a la central para reportar lo sucedido. Nos dijeron que esperáramos refuerzos, que alguien vendría a investigar. Mientras esperábamos, nos quedamos en la ambulancia, tratando de entender lo que habíamos visto. Pasaron unos 20 minutos antes de que llegara otro equipo. Les explicamos lo sucedido y comenzaron a buscar más a fondo en el área. Durante horas, peinaron el lugar, pero no encontraron nada. Ni rastro del conductor, ni de la mujer que habíamos visto. Esa noche regresamos a la estación, pero nada volvió a ser igual. Raúl y yo apenas hablamos en el camino de regreso. Ambos estábamos sumidos en nuestros pensamientos, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que habíamos presenciado. En los días que siguieron, traté de seguir con mi vida normal. Pero el incidente en la carretera vieja seguía atormentándome. Empecé a tener pesadillas recurrentes, sueños en los que la mujer de ojos negros me miraba, acercándose lentamente, mientras yo era incapaz de moverme o gritar. Una noche,
unas semanas después del incidente, estaba de guardia solo. Raúl había pedido el día libre, necesitaba un descanso, decía. La estación estaba tranquila, y yo trataba de distraerme con una revista cuando escuché un ruido extraño. Era un susurro, casi imperceptible, que provenía del pasillo. Me levanté, pensando que tal vez alguien había entrado en la estación sin que me diera cuenta. Caminé lentamente por el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que me acercaba a la sala de descanso. Al abrir la puerta, la vi. La mujer de la carretera, de pie en medio de la habitación, mirándome con esos ojos negros. Sentí un frío intenso, como si mi sangre se hubiera congelado. Quise gritar, pero mi voz no salió. Ella se acercó lentamente, su rostro deformándose en una mueca de dolor y furia. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y las luces parpadearon. La figura se desvaneció de nuevo, dejándome solo en la oscuridad. Me desplomé en el suelo, incapaz de moverme, con el corazón latiendo descontroladamente. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente me levanté y corrí fuera de la sala. Llamé a la central y pedí ayuda. Cuando llegaron, no encontraron nada extraño, pero yo estaba en un estado de shock. Mis superiores decidieron que necesitaba un descanso y me dieron unos días libres. Durante esos días, traté de encontrar alguna explicación. Leí sobre fenómenos paranormales, espíritus y leyendas locales. Descubrí que la carretera vieja tenía una historia oscura. Hace muchos años, una mujer había muerto en un accidente en ese mismo lugar. Algunos decían que su espíritu nunca había encontrado paz y que a veces aparecía para atormentar a los vivos. No quería creer en esas historias, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Decidí que necesitaba confrontar mis miedos, enfrentar el lugar donde todo había comenzado. Una noche, volví a la carretera vieja, solo. Conduje hasta el kilómetro 32 y estacioné la ambulancia en el mismo lugar donde había encontrado el coche volcado. Me quedé allí, esperando. El viento soplaba fuerte y el frío era intenso. Después de lo que parecieron horas, la vi de nuevo. La figura blanca, moviéndose lentamente entre los árboles. Me armé de valor y salí de la ambulancia, caminando hacia ella. ¿Qué quieres?, grité. ¿Por qué nos atormentas? La figura se detuvo y me miró. Esta vez, sus ojos no eran negros, sino tristes, llenos de dolor. No encuentro paz, susurró una voz en mi mente. Ayúdame. Sentí una mezcla de miedo y compasión. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, aunque no sabía si obtendría una respuesta. La figura se desvaneció lentamente y en su lugar apareció una imagen en mi mente, un viejo árbol con un nombre grabado en él y un sentimiento de tristeza profunda. Entendí que necesitaba encontrar ese árbol y de alguna manera ayudar a que su espíritu descansara. Pasé las siguientes semanas buscando información sobre la mujer y el lugar del accidente. Descubrí que su nombre era Isabel y que había muerto trágicamente cuando su coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Nadie había reclamado su cuerpo y su historia se había perdido en el tiempo. Finalmente, encontré el árbol. Estaba a unos 100 metros del lugar del accidente, escondido entre los matorrales. En su tronco, apenas visible por el paso del tiempo, estaba grabado el nombre Isabel. Me arrodillé frente al árbol y dije una oración por ella, pidiendo que su espíritu encontrara la paz. En ese momento, sentí una cálida brisa a mi alrededor y una sensación de alivio y tranquilidad. Supe que había hecho lo correcto, que de alguna manera había ayudado a que Isabel encontrara el descanso que tanto necesitaba. Desde entonces, no he vuelto a ver a la mujer de ojos negros. Las pesadillas han cesado, y aunque la experiencia me dejó marcado para siempre, siento que cumplí con mi deber, no solo como paramédico, sino como ser humano. Mi nombre es Marco López, y esta es mi historia. La historia de cómo enfrenté lo desconocido y ayudé a un alma perdida a encontrar la paz. Puede que algunos no me crean, pero sé en mi corazón que lo que viví fue real. Y aunque el miedo sigue ahí, también está la satisfacción de saber que hice lo correcto.
Ojos en la oscuridad. Mi nombre es Carlos Martínez. Soy paramédico desde hace más de 10 años y en ese tiempo he visto de todo. Sin embargo, hay una noche en particular que me persigue, una noche que deseo olvidar pero no puedo. Soy inmigrante en este país y he enfrentado muchos desafíos, pero nada me preparó para lo que experimenté aquella noche. Mi testimonio es un intento por exorcizar esos demonios y compartir la carga de lo que llevo dentro. Era una noche fría de octubre, el tipo de noche en la que el viento corta la piel y cada respiro parece llenar los pulmones de cristales de hielo. Mi compañero, Javier, y yo estábamos en la estación de ambulancias, esperando el próximo llamado. Habíamos tenido un día tranquilo, solo un par de incidentes menores, y estábamos listos para cualquier cosa, o eso creíamos. La radio crepitó y una voz urgente nos informó sobre un accidente en una carretera secundaria a unos 20 minutos de nuestra ubicación. Se trataba de un accidente grave con múltiples heridos. Sin perder tiempo, subimos a la ambulancia y nos dirigimos al lugar, la sirena aullando en la noche oscura. Al llegar, lo primero que notamos fue el caos. Un camión había colisionado con un coche pequeño, y los restos de ambos vehículos estaban esparcidos por la carretera. Las luces de los vehículos de emergencia iluminaban la escena, creando sombras largas y siniestras. Podía oler la gasolina derramada mezclada con el metálico aroma de la sangre. Había 4 personas involucradas, el conductor del camión y 3 ocupantes del coche. Comenzamos por el coche, ya que parecía que los ocupantes estaban en peor estado. La primera persona que vimos fue una mujer joven, inconsciente y sangrando profusamente de la cabeza. Trabajamos rápidamente para estabilizarla y prepararla para el traslado, pero su respiración era débil y su pulso apenas perceptible. La segunda víctima era un hombre mayor, probablemente su padre. Tenía una fractura expuesta en la pierna y múltiples contusiones. Estaba consciente pero en shock, murmurando incoherencias. La tercera víctima era un niño, atrapado en los asientos traseros. Parecía tener alrededor de 10 años y sus gritos de dolor y miedo resonaban en mis oídos, perforándome el alma. Mientras Javier y yo trabajábamos frenéticamente para liberar al niño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Levanté la vista y vi una figura de pie a unos metros de nosotros, envuelta en sombras. Al principio pensé que era uno de los policías o bomberos, pero algo en su postura y en la oscuridad que la envolvía me inquietó profundamente. ¿Quién eres?, grité, tratando de hacerme oír sobre el ruido de la escena. La figura no respondió, simplemente se quedó allí, observando. Sentí una oleada de temor irracional, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Volví a concentrarme en el niño, tratando de ignorar la creciente sensación de malestar. Finalmente logramos liberar al niño y lo trasladamos a la ambulancia. Mientras Javier lo estabilizaba, regresé para ayudar con la madre y el padre. Sin embargo, al acercarme, noté que la figura oscura se había movido. Ahora estaba junto a la madre, casi tocándola. Un terror indescriptible me invadió cuando vi su rostro. Era pálido, casi translúcido, con ojos negros como la noche y una expresión de malicia pura. Quise gritar, advertir a todos, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura se inclinó sobre la mujer y, en un parpadeo, desapareció. La madre, que hasta ese momento había mostrado signos de vida, dejó escapar un último suspiro y se quedó inmóvil. Verifiqué su pulso, pero ya no había nada que hacer. Estaba muerta. Tratando de reprimir el pánico, informé a Javier y a los demás sobre la situación. Mientras trasladábamos al padre y al niño al hospital, no pude dejar de sentir que algo nos seguía. Cada sombra, cada rincón oscuro de la carretera parecía esconder esa figura. Mi mente me decía que era solo el estrés, pero mi instinto me gritaba otra cosa. Al llegar al hospital, el personal médico se hizo cargo de las víctimas. Javier y yo nos quedamos en la sala de espera, tratando de procesar lo ocurrido. Pero no tuve mucho tiempo para descansar. Mientras esperábamos, la sensación de ser observado se intensificó. Levanté la vista y vi la figura en el vestíbulo del hospital, sus ojos fijos en mí. Esa noche, no pude volver a casa.
No podía dejar de pensar en lo que había visto. Decidí quedarme en el hospital, esperando cualquier novedad sobre el niño y su padre. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras tomaba un café en la sala de descanso, sentí un golpe repentino de frío. La figura estaba allí, justo enfrente de mí. ¿Qué quieres?, logré murmurar, mi voz temblando. La figura no respondió, pero sus ojos me atraparon. En ese momento, entendí que no estaba solo en mi experiencia. Recordé historias de otros paramédicos, relatos susurrados en los pasillos sobre sombras que aparecían en accidentes y hospitales, presagios de muerte y desgracia. El niño sobrevivió, pero su padre no tuvo la misma suerte. Murió en la mesa de operaciones. La tragedia de esa familia quedó grabada en mi memoria, pero lo que me atormenta hasta el día de hoy es la figura. A pesar de los años, sigo viendo esos ojos negros en mis pesadillas y cada vez que estoy en una emergencia, siento su presencia. Mi trabajo como paramédico continúa y sigo ayudando a quienes lo necesitan. Pero desde aquella noche, siempre estoy alerta, buscando en las sombras, esperando el regreso de esa figura. Quizás algún día encuentre una explicación racional para lo que vi, pero hasta entonces viviré con el miedo constante de que, en la próxima llamada, vuelva a encontrarme cara a cara con el terror. Han pasado años desde aquel incidente, pero la figura nunca me ha dejado. A veces, la siento en mi apartamento, en las esquinas oscuras de las habitaciones o detrás de mí cuando me miro en el espejo. Mi salud mental ha sufrido, y aunque he buscado ayuda, la mayoría de los psicólogos y psiquiatras a los que he consultado piensan que es solo estrés postraumático. Aún así, una parte de mí sabe que no es solo mi mente jugando trucos. Hay algo más, algo que no puedo explicar. Otros paramédicos han compartido conmigo sus propias historias de encuentros extraños, lo que me hace pensar que hay una realidad más oscura y desconocida que nos rodea, una realidad que solo unos pocos estamos condenados a ver. Este es mi testimonio, una confesión de las sombras que persiguen a aquellos que trabajan en la primera línea de la tragedia humana. Me llamo Carlos Martínez, y aunque sigo siendo paramédico, ahora también soy un hombre acechado por lo inexplicable, llevando cada día el peso de lo que he visto y lo que quizás nunca entenderé. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.